La semana pasada me fui de acampada con mi hijo Colin al norte, en el borde del río. Hacía 71 grados allí arriba. ¿Recuerdas lo que se siente a 71 grados? 71 grados allá arriba, cuando era de 101 grados aquí abajo, era glorioso. Así que antes de salir de la llanta, me di cuenta de que había un desvío que podíamos ver las montañas desde la parte superior de la llanta. Así que me detuve y salimos de mi coche y se dirigió hacia el borde de la llanta, que aprendí es en realidad solo un acantilado. Es solo el borde de un acantilado, no lo sabía. Así que mi hijo corre hacia allí y se sube a una roca que está suspendida sobre el valle de abajo, y mi corazón se detuvo por una fracción de segundo como, oh no, ¿y si esa roca se cae? Pero no lo hizo. Afortunadamente, ya sabes, tomamos nuestras fotos, volvimos al coche y nos fuimos a casa. Más peligroso que estar de pie en el borde de un acantilado es ser un casi cristiano. Parado al borde de la eternidad cada segundo de cada día, creyendo que eres salvo cuando no lo eres. Un falso cristiano, un incrédulo creyente, es el lugar más peligroso en el que podrías estar, completamente inconsciente de que tu destino es el infierno mientras estás totalmente convencido de que tu destino es el cielo. Este es el peor y más peligroso lugar para estar, y nuestro texto de hoy está en la Biblia para que ese no seas tú, para que ese no sea yo. Este famosísimo texto sobre la verdad que libera y es libre de hecho es en realidad una advertencia para el creyente incrédulo. Cada fin de semana los pastores de todo el mundo predican a 3 tipos de personas: los no cristianos, los verdaderos cristianos y los falsos cristianos. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un verdadero cristiano y un falso cristiano? Es lo que nuestro texto está en la Biblia para ayudarnos a todos a entender. Está destinado a ayudarnos con esto. Y porque está en la Biblia para ayudarnos con esto, significa que este texto es evidencia de la bondad y misericordia de Dios hacia todos nosotros, que nos ayudaría a entender la diferencia para asegurarnos que no somos falsos. Segunda de Corintios capítulo 5 dice a los cristianos: examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe. Eso fue escrito a un grupo de cristianos. Examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe, poneos a prueba. Así que mi esperanza, mi oración es que eso es lo que sucederá hoy mientras probamos nuestras vidas, mientras nos miramos en el espejo de las palabras de Dios. Ahí veamos cuál es la verdad sobre nosotros. Y una vez que conozcamos la verdad, que nos regocijemos en nuestra salvación o nos arrepintamos y creer en el Evangelio. Por lo tanto, eso significa que para algunos de ustedes, espero que este mensaje les dé seguridad, que su alma experimente una calma al verse en la palabra y se convenzan cada vez más de que soy cristiano. Y para otros, espero que este mensaje les produzca ansiedad. Que experimentes una preocupación por tu alma mientras más te ves en el espejo de las palabras de Dios, te das cuenta de que podría no ser salvo. Recuerdo que al principio de mi ministerio aquí, dándole la mano a la gente y escuchando a la gente hablar mientras lo hacía, y oía a una persona quejarse a otra: oh, es otro, ¿estás seguro de que eres un sermón cristiano? Bueno, este es otro. ¿Estás seguro de que eres un sermón cristiano? ¿Por qué? Porque es el punto del texto. Y predicamos el siguiente texto cada semana. Y a medida que avanzamos en el libro de Juan, este es el siguiente texto. Notan que Juan 8:31 dice: Jesús habló a muchos que creyeron en él. El verso 30 dice: ellos creyeron en él. Había mucha gente escuchándole ese día porque él está en el templo en plena fiesta del tabernáculo, cuando decenas de miles de personas están en Jerusalén para esta fiesta. Y observen el versículo 31, comienza una tercera ronda de conflicto con estos líderes religiosos. Culminará al final del capítulo con ellos queriendo matarlo. Así que hablando a aquellos que el versículo 31 dice, le creyeron, Jesús dijo: si permanecéis en mi palabra, ustedes son, ¿cuál es esa palabra? Verdaderamente mis discípulos, ese es el punto. Verdaderos discípulos, verdaderos cristianos. Ahora, ¿por qué dice Jesús esto a la gente en el verso 30 que dice que creyeron en él? ¿Lo ven? Mira el verso 30. Sabéis que estas personas creyeron en él. Verso 31, estas personas le creyeron. ¿Por qué les dice eso si creen en él? Porque les está advirtiendo. Él está desenmascarando su incredulidad creyente. Él está diciendo: me alegra que creas, pero déjame ayudarte a asegurarte de que eres de verdad. Y usted podría estar pensando: Juan, ¿por qué dices que son incrédulos creyentes? Quiero decir, no dice el texto, verso 31, verso 32, dice que ellos creen. ¿Por qué dices que son incrédulos creyentes? Hoy echemos un vistazo al versículo 45 sobre este mismo grupo de personas. Jesús dice que no creen en él.
Versículo 37. Al mismo grupo de gente quieren matarlo. El mismo grupo de gente, verso 42, no lo aman. Todo eso es porque el mismo grupo de gente, verso 44, su líder espiritual, su padre espiritual es en realidad el diablo. Bueno, ¿cómo puede ser eso cierto? Ellos creen en él. Ellos no creen realmente en él. Se sienten atraídos por él, pero no son devotos a él. Por eso Jesús dice, versículo 31, si permanecéis en mi palabra, ustedes son verdaderamente mis discípulos. El verdadero discípulo, el verdadero cristiano, entre comillas, permanecerá en la palabra de Jesús. Permanecer significa quedarse, significa permanecer, significa continuar, significa tomar residencia permanente en las palabras de Jesús. No se refiere a un compromiso perfecto con Jesús, ¿verdad? Porque no hay tal cosa de este lado del cielo, ¿verdad? Cada cristiano es como amén, ¿verdad? No está hablando de un compromiso perfecto con Jesús, pero está hablando de un compromiso permanente con Jesús. Permanente con Jesús. Uno que dura a través de las dudas, uno que confía a través de la tentación, uno que permanece a través del pecado. Permanece. En pocas palabras, creer en Jesús y permanecer en sus palabras es la marca de un verdadero cristiano. Eso es lo que dice el versículo 31. Creer en Jesús sin permanecer en su palabra es la marca de un cristiano falso. Así que para que quede claro, permanecer en su palabra no es un requisito para ser un discípulo. Permanecer en su palabra es lo que prueba que alguien es un verdadero discípulo. Esto es lo que hacen los verdaderos cristianos. Y para aquellos que continúan creyendo, que no se apartan sino que permanecen hasta el final, el resultado es versículo 32. Conocerán la verdad. La verdad los hará libres. Este texto se utiliza especialmente en muchos ambientes políticos. Esto no tiene nada que ver con la libertad política o la libertad económica o la libertad social. No tiene nada que ver con la educación que libera a las personas de los grilletes de la ignorancia. No tiene nada que ver con la libertad de las normas culturales que te permiten ser quien crees que debes ser. En el versículo 34 dice de qué está hablando Jesús. Está hablando de la libertad del pecado, lo que significa que la verdad que se conoce en el verso 32 es sobre él. Es el mensaje del evangelio, las buenas nuevas de que los pecadores pueden ser liberados de su pecado. Y verso 36, el que hace esto es Jesús el Hijo, porque si el Hijo te libera de tu pecado, eres libre de verdad. Esa es la verdadera libertad. Libertad del pecado, libertad de la falsa enseñanza, libertad de la muerte y del juicio y de la condenación y de Satanás. Entonces ser liberado en el verso 32 es lo mismo que ser salvado, es salvación. Y todo esto se remonta a esa palabra del versículo 31, permanecer. A diferencia del casi cristiano que no permanece en las palabras de Jesús, vamos al punto número 1, mantente comprometido. Mantente comprometido. Significa permanecer comprometido con Jesús. Continúa a lo largo de tu vida siendo un seguidor suyo. Cuando pienses en este compromiso con Jesús, piensa que es permanente para toda la vida. Improbable. Mantente comprometido con su palabra. Y lo que quiero decir con eso es, y lo que creo que él quiere decir con eso es, a permanecer fiel a lo que dijo de sí mismo y fiel a lo que dijo sobre lo que harán sus seguidores. Mantener el compromiso. Escuchen el lenguaje del compromiso en Colosenses 2:7. Pablo lo describe como estar arraigados, edificados en él y establecidos en la fe. Así como un árbol macizo, arraigado, firmemente fijado, profundamente incrustado en Cristo, inamovible, independientemente de influencias contrarias. Utiliza el mismo lenguaje en Colosenses 1:23, después de hablar de la salvación, hablando específicamente de la reconciliación que a través de la muerte de Cristo reconcilió a los pecadores con el Dios con el que estaban en guerra. Pablo añade esto. Él dice acerca de esta salvación, esto es cierto para ellos, cito, si en verdad permanecéis en la fe, estable y firme, sin apartarse de la esperanza del evangelio que escucharon.
Es lo contrario de la gente que Jesús describe en Marcos 4 que cito. Aguantan por un tiempo, pero se apartan a causa del engaño de las riquezas o de los afanes de esta vida o de la dificultad de la vida cristiana o de la dificultad de la enseñanza cristiana o incluso de la persecución por ser cristiano. No, en las palabras de Hebreos 10:39 se cita a los verdaderos cristianos, no de los que retroceden y son destruidos, sino de los que tienen fe y preservan sus almas. Jesús lo expresa de esta manera en Mateo 10:22, donde dice, todos os ayudarán por mi causa, pero el que persevere hasta el fin y se salvará. A pesar de las tremendas tentaciones de irse, a pesar de tremendas tentaciones de que ya no quiero hacer esto, es demasiado duro. A pesar de estas tentaciones, el verdadero discípulo, el verdadero cristiano, y por la gracia de Dios, permanece comprometido. Aguanta hasta el final. Nótese que el punto no es permanecer abierto a Jesús, no es permanecer positivo sobre el cristianismo, no es permanecer asistiendo a una iglesia local, no es permanecer convencido de que el cristianismo es verdadero, es permanecer comprometido con Jesús. ¿Por qué? Bueno, no conocemos todos a personas que una vez se comprometieron con Jesús, pero hoy no hay nada en sus vidas y que diga que alguna vez estuvieron comprometidos con Jesús. Si conocemos personas así, si el rostro de alguien nos vino a la mente, tomemos el versículo 31 y pongámoslo sobre su experiencia en este momento y decir, ellos nunca fueron realmente cristianos. No son cristianos porque no están permaneciendo en su palabra. Y de nuevo, esto significa al menos dos cosas. Significa que dejaron de estar de acuerdo con las enseñanzas de Jesús. Dejaron de vivir alineados con esas enseñanzas. En otras palabras, rechazaron al verdadero Jesús por una falsificación, como el Jesús del Islam o del mormonismo o de los testigos de Jehová o de la nueva era o más y más y más. En otras palabras, ya no se adhieren a la verdad del evangelio. Rechazaron el estilo de vida que Jesús dice que sus seguidores buscarán tener. Así que son el cristiano gay, o el cristiano adultero, o el cristiano fiestero, o el cristiano que abandonó a su familia, o el cristiano de la vida secreta de pecado, o el cristiano de la vida no tan secreta de pecado. Todo lo cual estamos viendo en esta palabra, si esa es la conclusión final, no son verdaderos cristianos en absoluto. ¿Por qué? Porque noten el verso 31, ellos dejaron las palabras de Jesús. Ya no creen lo que Él dijo. Ya no siguen lo que Él quiere. Su compromiso con Él no. Permaneció. No, permaneció. No permaneció. Tenía una fecha de caducidad. Escucha, la gente parece dar sus vidas a Jesús por todo tipo de razones. Quieren complacer a sus padres, quieren ser bien amados, están interesados en lo que ven que otros cristianos están haciendo. Ellos buscan un sentido a la vida. Quieren ser buenas personas. Y así, ya sabes, ellos, los cristianos, pueden ser buenas personas. Así que seré cristiano. Creen en causas en las que otros cristianos creen. Quiero decir, una y otra vez, hay todo tipo de razones. Sus vidas pueden incluso cambiar un poco a medida que se rodean de cristianos y escuchan la enseñanza bíblica, pero la prueba es según el texto. ¿Se mantienen comprometidos? Esa es la prueba, la verdadera, genuina, real, auténtica fe en Jesús. Permanece, usando palabras de Colosenses, está arraigada, está establecida, es estable. Es firme y respaldado hasta el final. Así que no sé ustedes con sus hijos, con nuestros hijos. Hemos, ya sabes, historias de la Biblia y uno que acaba constantemente surgió, sobre todo cuando eran más jóvenes, fue Jonás. Ya sabes, el gran pez y todo eso. Y cuando hablaba de esto con ellos, a menudo volvíamos a esto, lo que vemos en el texto, que es que Dios tenía cosas que quería que Jonás hiciera. ¿Y Jonás qué? Huyó. Y entonces cuando yo rezo ese texto por mis hijos, diré algo como: Dios, por favor,
Por favor, manténlos cerca de ti. Por favor, no dejes que huyan de ti como hizo Jonás. Que permanezcan comprometidos contigo todos los días de su vida. Anoche, después de rezar, Emma de 6 años me dijo, papá, siempre dices todos los días de mi vida. ¿Por qué lo dices? Porque los verdaderos cristianos permanecen. Cristianos. Crecí en la iglesia. Fui a la escuela dominical. 3 servicios cada fin de semana. Desde las 8 hasta las 2 de la tarde. Estuve en la iglesia durante toda mi crianza. Recé la oración. Caminé por el pasillo. Hice todos los campamentos juveniles. Hice todas esas cosas. Pero mi compromiso, no. Permanecer hasta que algo sucedió a la edad. De a los 18 años algo cambió. Algo era diferente. Ahora, ya no era como, hey, esta cosa de Jesús, como estoy en esto y sí, creo que es verdad pero sabes, si me hubieras conocido entonces, ciertamente no lo estoy viviendo en mi vida normal. Solo lo vivo durante las horas que estoy en la iglesia. Pero entonces algo sucedió en la edad de la adolescencia y que nacer de nuevo en la nueva creación una vez que sucedió, que era como, esta es mi vida ahora, esto se está apoderando de mí, esto es diferente, algo ha cambiado. Guay. Y cada cristiano sabe de lo que estoy hablando. Algo ha cambiado y es parte de la prueba de ese cambio. Es que continúas por el resto de tu vida en compromiso con Él. ¿Estás aquí hoy pero no te has comprometido con Jesús? ¿Has tenido momentos de entusiasmo solo para que se desvanezcan o para que vuelvas a la vida normal para ti mismo? Tal vez algunos pensamientos pasajeros de Jesús. Una vez abrazaste la verdad como la deidad de Jesús, o que la salvación solo se puede encontrar en Él, o que ninguna buena obra es capaz de salvarte solo para ahora encontrarte abrazando falsas enseñanzas contradictorias. Hoy es el día para no renovar tu compromiso con Jesús. Hoy es el día de hacer un compromiso real con Jesús. Una que no esté impactada por lo que te ha pasado o lo que ocurre a tu alrededor, sino una que está arraigada y establecido y estable y duradero hasta el final. En palabras de Jesús. Hoy es el día de entregar tu vida a Cristo, no por tus padres, ni por tus amigos, ni para que la gente piense bien de ti. Hoy es el día de entregar tu vida a Jesús por ti. Versículo 32, para que conozcas la verdad, tendrás una experiencia. No será intelectual, será un conocimiento experimental de Cristo en tu vida. Conocerás la verdad y esa verdad te liberará del pecado, la muerte y el infierno. Y escucha, no sé por lo que estás pasando hoy. Podría ser que estés aquí hoy profundamente tentado a dejar a Cristo. Tentado en este momento a abandonar, a terminar, como si ya hubiera superado esto, como si esto fuera una fase que quiero que termine ahora. ¿Podría ser tú? Si es así, por favor, mira el versículo 31, por favor. Miren el versículo 31 y permanezcan comprometidos con Jesús y con su palabra, permanezcan. Como se imaginarán, a estos líderes no les gustó que Jesús dijera que necesitaban ser liberados. Se sienten insultados porque eso implica que están esclavizados. Así que versículo 33, ellos responden, le contestan, somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo es que dices que seréis libres? Tratan de usar la teología contra Jesús como el ninja de la teología. No es una buena idea, no es inteligente, pero eso es lo que hacen. Pero quiero que noten, dice los versos 31 a 32, ¿y qué hacen en el verso 33? ¿Y no hacen qué? Permanecen en su palabra. Así que ellos prueban allí mismo en el versículo 33 que ellos no son los verdaderos discípulos de los que Él habló en el versículo 31. Ahora, algunos piensan que están diciendo que nunca han sido esclavos de nadie, que simplemente se olvidaron de Egipto y Persia y Babilonia y Grecia y Roma, todos los pueblos que en un grado u otro esclavizaron al pueblo judío.
No creo que ese sea el tipo de esclavitud de la que están hablando aquí. Creo que se refieren a la esclavitud espiritual. A saber, somos el pueblo elegido de Dios, descendientes de Abraham. Ninguno de nosotros es esclavo, todos somos libres, todos vivimos en libertad espiritual. ¿De qué están hablando? Y entonces desafiaron arrogantemente a Jesús. Acaba de leerlo aquí. ¿Cómo es que dices que serás libre? Pero lo que esto dice aquí es que ellos dicen, ¿cómo es que tú, de todas las personas, dices que serás libre? Si alguien es esclavo, eres tú, esclavo de Satanás, falso maestro. Jesús va a confrontar esto allí en el verso 34, pero antes de que lleguemos allí, nota, como incrédulos creyentes, ellos asumieron que estaban bien espiritualmente, ¿no es así? Asumen que están bien espiritualmente cuando no lo están. No lo están. Y adivinen qué, no son solo ellos, ¿verdad? Esto es verdad para el casi cristiano. Así que antes de que una persona pueda ser un verdadero discípulo, un verdadero cristiano, deben, punto número 2, rechazar suposiciones. Rechazar las suposiciones. En otras palabras, deben deshacerse de la suposición de que ya son cristianos. En el diccionario Oxford, la palabra suposición significa una cosa que se acepta como cierta, sin pruebas. Y ese es el problema. La suposición del falso cristiano es la prueba que ellos dan de que son un verdadero cristiano. ¿Cómo suena? Recé una oración. Me presenté en un campamento juvenil. Mi padre es pastor. Mi abuela es misionera. Crecí en la iglesia. Creo en Dios. Todas estas suposiciones, todo esto prueba que soy cristiano. Ellos dan todas estas pruebas para ser cristiano mientras rechazan lo que la Biblia dice que son las pruebas para ser cristiano, una de las cuales es permanecer en las palabras de Jesús. Así que Juan, el que escribió esto, también escribió 3 cartas al final de la Biblia. Y en su segunda carta dice esto en el versículo 9. Todo aquel que se adelanta y no permanece en la enseñanza. Así que aquí está la enseñanza. Ellos no permanecen en ella, siguen adelante. Él dice, ellos no tienen a Dios. Quien permanece en la enseñanza, quien permanece en la enseñanza de Cristo, tiene al Padre y al Hijo. Así que la suposición es que no puedo no permanecer en las enseñanzas de Jesús. Puedo vivir como quiera vivir o puedo creer lo que quiera creer y está bien porque sigo siendo cristiano. Juan, que estaba allí ese día oyendo a Jesús decir esto, dice, no lo son. Ellos deben rechazar la suposición porque la prueba en la Biblia es que una persona no es un verdadero cristiano si ellos no permanecen en Jesús. A palabra. Aquí hay otra suposición común de 1 Juan 2:4. Dice, cualquiera que diga que lo conozco, cualquiera que diga que tengo una relación con él, estoy comprometido con él. Pero no guarda sus mandamientos, es un mentiroso. ¿Sobre qué están mintiendo? Que tienen una relación con Dios. Y la verdad no está en él. El que guarda su palabra en él, en verdad el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto podemos saber que estamos en él. Quien dice que permanece en él, dais que permanezco en él, permanezco en él. Debo andar de la misma manera que él anduvo. Así que la suposición es que puedo vivir como quiera y seguir siendo cristiano. La verdad es que el verdadero cristiano busca vivir como Jesús quiere que viva, como se explica en la Biblia. Aquí hay otra suposición, 1 Juan 2:9. El que dice que está en la luz, el que dice que soy cristiano, estoy en la luz, y odia a sus hermanos en la oscuridad. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Así que este es el supuesto. Puedo tratar a la gente como quiera y seguir siendo cristiano. La verdad es que los verdaderos cristianos aman a la gente en sus vidas y los tratan. Buscan tratarlos ¿cómo? De la manera que Jesús quiere que sean tratados. Así que permítanme ser claro, nada de esto es la marca, nada de esto es la perfección, es la marca de un cristiano. ¿Todos tenemos claro eso? Y para permanecer en Cristo necesitas la gracia de Dios para lograrlo, ¿verdad? Su gracia, su espíritu te capacita para permanecer. Y sin embargo, debes permanecer. No es una cosa o la otra. Es ambos. Uno viene antes que el otro, pero es ambos. Debes permanecer. Siempre va a haber una batalla entre la carne que permanece pecado en nuestras vidas y el espíritu. Y eso, por cierto, es otra marca del verdadero cristiano, que hay esa batalla.
Para el verdadero cristiano es una batalla como el pecado restante lucha contra esta nueva motivación que no existía antes. Pero ahora existe esta nueva motivación del Espíritu, una compulsión de vivir para Cristo. Así que, ¿cuál es la verdad acerca de los que dicen ahora creo en Jesús, pero y no permanecen en sus palabras? Rechazar lo que dice o dejar de vivir en alineación con eso. ¿Cuál es la verdad al respecto? ¿O qué hay de verdad en aquellos que parecen haber creído en el pasado, que una vez se identificaron como cristianos, pero ahora no lo hacen? O incluso decir, como he dicho, que son cristianos, pero dejaron de permanecer en su palabra. ¿Qué es eso? ¿Siguen siendo cristianos? ¿Son cristianos reincidentes? ¿Son cristianos carnales? ¿Perdieron su salvación? No, Primera de Juan 2:19 da la verdad sobre el casi cristiano. Primera de Juan 2:19 dice que ellos salieron de nosotros, así que se fueron. Dejaron sus enseñanzas y en este caso en realidad dejaron la comunidad de cristianos. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Esa es la verdad. En realidad no eran de los nuestros, porque aquí está la razón por la que no eran uno de nosotros, porque si hubieran sido uno de nosotros, habrían continuado. La misma palabra que permanecer en 8:31. Ellos habrían permanecido, habrían continuado con nosotros, pero se fueron. Dijeron, he terminado con esto que podría llegar a ser obvio que todos ellos no son de nosotros. Y así que la suposición es que una vez fueron cristianos, pero ahora no lo son. La verdad es que nunca fueron realmente cristianos para empezar. Se van, lo que significa que no permanecen, es la prueba de que nunca fueron realmente cristianos. Así que me pregunto qué suposiciones tal vez has traído aquí que te hacen pensar como, escucho lo que dices, John, pero como que puedo evitar eso, como que no lo entiendes, recé una oración cuando era niño, recé una oración. Soy bueno, soy cristiano. Y esa oración no fue mágica. Si no era sincera, no era real. Bueno, ¿cómo sabes si fue sincera? Si has permanecido. Y si has permanecido, ¿comprometido con Jesús o no? Bueno, ya sabes, soy cristiano. Y creo que todo esto de Jesús es verdad. Creo que es verdad, lo creo. Bueno, genial, ¿cómo? Todo el ejército de las tinieblas, todo el ejército de Satanás sabe que es verdad. La cuestión no es, ¿crees que esto de Jesús es verdad? La cuestión es, ¿qué estás haciendo con la verdad que conoces? Si no estás comprometido con Jesús, si estás haciendo tus propias cosas con un ocasional saludo a Jesús, quizás como por una hora o algo así cada fin de semana, eso no es lo que significa creer, no es lo que significa confiar. Ciertamente no es lo que significa permanecer. Los verdaderos cristianos son discípulos, son seguidores, adherentes y entusiastas. ¿Por qué? Porque la palabra de Jesús, sus caminos, sus deseos para la vida de uno han llegado a dominar a sus vidas. Se convierte en la fuerza dominante en sus almas es quiero vivir para el Señor. Y no lo hago perfectamente. Nadie lo hace perfectamente. Solo se logra por el trabajo del Espíritu en nuestras vidas. Sin embargo, esa dominación está ahí porque el Espíritu de Dios está ahí. Y Él está dirigiendo, guiando, empujando hacia el compromiso. Mientras la carne va, no vuelve. El cristiano en medio de esa batalla permanece comprometido con Cristo. ¿Es ese tu caso o nuestro tiempo en Juan 8 hoy? Y ha estado apretando la soga alrededor del cuello de la idea de que eres un verdadero cristiano cuando de hecho esta mirada en el espejo de la palabra de Dios puede estar haciéndote ver más y más como un incrédulo creyente. Esa era la verdad acerca de los líderes religiosos en nuestro pasaje. Su fe en Jesús era una fe falsa como hemos estado viendo. No era la verdadera como vemos ahora. Versículo 34, Jesús responde a su insulto. Les contesta de verdad,
Es la forma que tiene Jesús de decir en negrita, subrayado, todo en mayúsculas. Esto es importante. En verdad, yo como Dios del universo vengo a salvar a la humanidad de sus pecados. En verdad os digo que todo el que practica el pecado es esclavo del pecado. Así que Jesús tiene que explicarles a estos tipos lo que quiso decir en el versículo 32, que necesitan ser liberados. Y lo que él dijo muestra él está hablando acerca de la esclavitud espiritual también, pero no del tipo que puede ser arreglado por cualquier conexión con Abraham. Esta verdadera esclavitud es la esclavitud al pecado, es rebelión contra Dios. Así que de una manera, el pueblo judío es absolutamente único entre todos los pueblos del planeta en su ascendencia a Abraham y todas las promesas que Dios hizo a los antepasados de Abraham. Pero al mismo tiempo, y son como todas las personas del planeta en que ellos también pecan. Eran descendientes de Abraham que a pesar de eso, seguían siendo esclavos del pecado. Y noten que el texto dice que no solo pecan, sino que pecan. Porque pecan demuestran que son esclavos del pecado. La continua rebelión contra Dios se evidencia en este texto como en la forma en que tratan a Dios en este texto. Esa es la prueba de que necesitan ser liberados de su pecado. Pablo reitera la misma idea, Romanos 6:17, llamando a los no cristianos esclavos del pecado. Romanos 6:19, esclavos de la impureza y de la iniquidad que lleva a más iniquidad. También lo describe en Tito 3 como esclavos de diversas pasiones y placeres. Pienso en esa palabra esclavo por un segundo. La idea es que son esclavos, no pueden liberarse, podrían huir, pero eso no es realmente libertad. No se les ha concedido la libertad cuando huyen. Todavía pueden ser atrapados y esclavizados de nuevo porque no eran realmente libres. ¿Ves? Es su pecado que Jesús dice que fueron esclavizados a eso. Así que necesitan un poder mayor que ellos mismos para liberarlos de su propio pecado, que es donde Jesús va a continuación. El esclavo, verso 35, no permanece en la casa para siempre. El Hijo permanece para siempre. En otras palabras, un esclavo no tiene un lugar permanente en la casa. Y él dice, estos hombres son esclavos, no son hijos. No tenían un lugar permanente en la casa de Dios. Ellos solo asumían que eran parte de la casa de Dios, pero no lo eran porque eran esclavos del pecado. No pertenecían allí, no era su casa. Pero ¿qué pasa con un hijo? Un hijo tiene un lugar permanente en la casa de su padre. Pero ¿notaste que el verso 35 no dice un hijo, sino qué? Dice el hijo. ¿Por qué? Verso 36, porque si el Hijo te hace libre, esclavo no puede liberarte, pero si el Hijo te libera, serás libre de verdad. El Hijo puede convertir a los esclavos en hijos, porque Jesús es el Hijo de Dios, puede realmente, verdaderamente liberar a las personas de la esclavitud del pecado. Como Hijo, solo Él tiene el derecho y la capacidad de liberar a los pecadores. Así que a todos los no cristianos y a todos los falsos cristianos dentro del sonido de mi voz les hago un llamamiento. Punto número 3, abracen la libertad. Abracen la libertad. Abracen la libertad del pecado que solo se puede encontrar en Jesús. Y antes de abrazar la libertad del pecado, tienes que admitir que, pero estos tipos no estaban dispuestos a admitir que aún son esclavos del pecado. La libertad del pecado que Jesús tiene como hijo. Da esa libertad a todos los que confían en Él, que pasan de esclavos del pecado a hijos de Dios. Y déjame decirte, si eres como, se estremecen un poco porque no dije hijos e hijas. Solo entiendan que en el mundo bíblico las hijas no recibían la herencia. Solo los hijos lo hacían. Por eso se nos llama hijos de Dios. Hombres y mujeres cristianas son hijos de Dios. ¿Por qué? Porque recibimos la herencia del Hijo. Recibimos lo que Él merece, que es la filiación, la adopción en la familia de Dios. Ustedes como, eso no ayuda. Imagina ser un hombre y ser llamado la novia de Cristo. De esta es la verdadera libertad de la que Jesús está hablando. Libertad sin la cual toda libertad económica, toda libertad política, toda libertad social está vacía.
Sin esta libertad, abraza la libertad del pecado que puedes tener cuando te conviertes de tu pecado y das tu vida al que te liberará de todo tu pecado. Lucas 4 dice, Jesús vino a proclamar libertad. Libertad a los cautivos y a poner en libertad a los oprimidos. Cautivos de Satanás, oprimidos por su pecado. Me pregunto, ¿te ha liberado a ti? El término para esta libertad en la Biblia es la palabra redención. Romanos 3, 2, 4, la redención está en Cristo. Efesios 1, 7, en Cristo tenemos redención por su sangre. Hebreos 9, 12, Jesús obtuvo la redención eterna. Bien, estupendo. Bueno, ¿qué significa esa palabra? La palabra traducida redención es un término técnico para la compra de esclavos. Liberación de la esclavitud. A través del pago de un rescate para comprar la libertad para los esclavos. Es un precio pagado, intercambiando ese precio por su libertad. Usted ve los que necesitan redención están en problemas a cambio de su libertad. Un precio tuvo que ser pagado. Y acabamos de escuchar en Efesios 1 y acabamos de cantar, ¿verdad? ¿Cuál fue ese precio pagado? Fue la sangre de Cristo derramada en la cruz. Él libera a las personas de la esclavitud al pecado, haciéndolos hijos de Dios al tomar su lugar y ser castigados por Dios como si fuera un esclavo del pecado. Obtienen su filiación, su adopción, su condición de hijo. Él obtiene su condición de esclavo del pecado. Ellos obtienen bendiciones eternas. Él es castigado en la cruz. Esta redención que escuchamos en Hebreos 9:12 no es inconstante. No continúa por un tiempo y luego se detiene. Es eterna. Es una libertad eterna, una libertad que nunca termina. Una libertad eterna del pecado, de Satanás, de la muerte, de la ira, del infierno, todo eso para siempre. Ahora y para siempre. En el momento en que crean, libres. Libres para siempre. Y no somos liberados. Para vivir ahora como queramos. Pero ahora somos libres para vivir como Dios quiere que vivamos porque fuimos comprados por un precio. En las palabras de 1 de Corintios 6, usted fue comprado con un precio. Ese precio es la sangre preciosa de Jesús. Fuiste comprado con un precio. Por lo tanto, basado en esa compra de ti, fuera de la esclavitud al pecado, basado en esa redención, glorifica a Dios en tu cuerpo. Haz que Jesús se luzca con tu vida por lo que hizo para liberarte de la esclavitud al pecado. ¿Has sido redimido? ¿Te ha redimido Jesús, el Redentor de la esclavitud al pecado? Después de ver a Juan 8 hoy, espero que todos los incrédulos creyentes nunca respondan a Jesús de la manera que estos hombres, vamos a ver la próxima semana cómo respondieron. Ira, más insultos, desprecio. Espero que no seas tú. Todos nosotros ahora se están escuchando lo que nos vemos en el espejo de la palabra de Dios. Estamos regocijándonos en la salvación que hemos experimentado. Conocemos la verdad y la verdad nos ha hecho libres y nos regocijamos en esa verdad. O se ha vuelto más y más claro que necesitamos arrepentirnos y creer en Cristo. Así que si tu evaluación de ti mismo después de comparar tu vida con la palabra de Dios es que no eres un verdadero cristiano, hay mi esperanza para ti. ¿Es que rechaces las suposiciones que tenías de que eres cristiano? Que abraces la libertad de tu pecado creyendo en Jesús y que permanezcas comprometido con tu Redentor por el resto de tu vida, para que en ese lecho de muerte, apenas capaz de respirar, apenas capaz de pensar, tu esperanza siga estando en Cristo en ese momento y que permanezca así hasta la gloria. Cuando oigas bien hecho, por seguir comprometido a lo largo de tu vida. Que hoy respondas a la palabra de Dios de la manera que Espíritu de Dios te está diciendo que respondas.
Si quieres hablar de algo de esto, estaré en la puerta de atrás. Habrá gente aquí para orar por ti. Si eres como, no quiero hablar con un pastor. Y hay como 27 correos electrónicos de pastores en la parte posterior del programa. No, mi correo electrónico está ahí. Puedes enviarme un correo electrónico allí. Si usted está viendo, usted puede enviarme un correo electrónico info@redeemeras.org. ¿Por qué? Porque el lugar más peligroso en el que podrías estar es un casi cristiano. Pero el mejor, el más seguro, el lugar más maravilloso en el que podrías estar es comprometido con el que redimió tu alma. Mientras el equipo regresa, oremos juntos. Jesús, estas son palabras muy famosas. O estas palabras se dicen en un contexto que es crudo, es serio, es real. Y puede ser duro, muy duro para alguien. Y haberse visto en el espejo de tu palabra hace un momento y darse cuenta que no lo soy. Mi vida no está alineada con las palabras de Jesús. Mi doctrina no está de acuerdo con lo que dice Jesús. Cielos, me he estado llamando cristiano, pero tal vez no lo soy. Sería difícil admitirlo, haría falta valor. Podría ser vergonzoso, podría ser temeroso. Así que Dios, rezo por algunos para que les des la ayuda que necesitan, el valor que necesitan para abrazar la verdad. Y a partir de ahí, la verdad de que aún son esclavos del pecado y que necesitan ser libres y que se aparten de esa rebelión y confíen en Jesús como su Salvador. Y para otros que han escuchado este mensaje y se han dado cuenta de que no soy un cristiano perfecto. Cielos, no existe tal cosa, pero estoy comprometido con Cristo. Busco vivir para Él. No me he vuelto atrás, sigo adelante, no estoy mirando hacia atrás, estoy avanzando. No estoy haciendo eso porque soy tan grande. Estoy haciendo eso porque tú eres tan grande, Jesús, que esa realidad en nuestras vidas nos daría una seguridad. Muchos vienen aquí dudando. ¿Soy realmente cristiano? No lo sé. Que un sermón, que un texto como este, y nos dé la seguridad que necesitamos. Jesús, haz esta obra y cientos de otras obras que necesitamos como resultado de nuestro tiempo juntos para la gloria de tu nombre. Amén. Gracias por sintonizar nuestro canal de YouTube Redeemer. Si esto es útil para usted, por favor asegúrese de que te gusta este video. Aplastar el botón de suscribirse y golpear ese icono de campana nos ayudará a llegar a más personas con la verdad bíblica. Muchas gracias.